vuelo desde Sevilla había sido un infierno. 4 horas de retraso, una turbulencia que me revolvió el estómago y para colmo la pérdida momentánea de mi maleta. Pero nada de eso importaba ya. Lo único que quería era llegar a casa, abrazar a Miguel y descansar. Los últimos 10 días habían sido una montaña rusa de emociones desde que recibí la llamada sobre el derrame cerebral de mi padre. «Señora, es aquí». La voz del taxista me sacó de mis pensamientos. Miré por la ventanilla y reconocí la fachada de nuestra villa en el exclusivo barrio de El Vedat de Torrent, en las afueras de Valencia. Una propiedad que habíamos comprado hace 20 años cuando el estudio de arquitectura de Miguel estaba en su apogeo. «Sí, gracias», respondí pagando la tarifa y dándole una propina generosa. El hombre me ayudó con la maleta y se marchó dejándome sola frente a la puerta principal. Algo no encajaba. Eran apenas las 8 de la noche, pero todas las luces estaban apagadas. Miguel siempre dejaba el porche y el salón iluminados hasta tarde, especialmente sabiendo que yo regresaba hoy. Isabel, nuestra hija, se había ofrecido a quedarse con él durante mi ausencia. Su esclerosis múltiple todavía estaba en fase inicial, pero tenía días buenos y días malos. Necesitaba medicación regular y a veces ayuda con tareas básicas cuando los temblores empeoraban. Miguel llamé al abrir la puerta. Isabel es silencio, un silencio pesado e inquietante. Arrastré mi maleta hacia el interior y encendí las luces del recibidor. La casa se veía diferente. Había cajas apiladas en una esquina del salón que nunca había visto antes. El sofá estaba en una posición distinta. Los medicamentos de Miguel, que normalmente estaban organizados meticulosamente sobre la barra de la cocina, no estaban allí. Entonces lo oí. Un sonido sordo como alguien golpeando madera. Venía de abajo. «Miguel, ¿estás ahí abajo?», grité dirigiéndome hacia la puerta que conducía a la bodega. Más golpes ahora más frenéticos y un sonido que parecía un gemido. Mi corazón se congeló cuando vi que la puerta de la bodega estaba cerrada con un candado grande y resistente que jamás había visto. «Miguel, ¿estás ahí?», grité sintiendo cómo el pánico subía por mi garganta. Los golpes se hicieron más fuertes. Una voz débil gritó mi nombre. No lo pensé 2 veces. Corrí al garaje, tomé un martillo que Miguel usaba para pequeñas reparaciones y volví. 3 golpes violentos y el candado se rompió. Abrí la puerta y el olor me golpeó como un puñetazo, orina, sudor y algo indefinible putrefacto. Encendí la luz de la bodega y casi me desmayo con lo que vi. Miguel estaba sentado en el suelo frío, apoyado contra la pared del fondo. Su rostro estaba pálido, los labios agrietados y sangrando la barba sin afeitar de 2 semanas. Estaba sucio, temblando, vestido solo con una camiseta y un pantalón de pijama rasgados y manchados. «Rosa». Su voz era apenas un susurro ronco. Bajé las escaleras corriendo, tropezando con mis propios pies. Cuando lo alcancé me di cuenta de lo delgado que estaba. Sus ojos estaban hundidos, febriles. ¿Quién te hizo esto?», pregunté, lágrimas corriendo por mis mejillas. Cerró los ojos, lágrimas escurriendo por sus mejillas hundidas. Isabel susurró. «Nuestra hija». Mi mente se negaba a procesar aquella información. Imposible. Debía haber un error. Isabel nunca... Pero el estado de Miguel no mentía. Había un cubo en la esquina que usaba como baño, una manta delgada en el suelo, una botella de agua vacía y en la pared marcas de arañazos desesperados. «Voy a llamar a una ambulancia», dije, mis manos temblando al tomar el móvil. «Vas a estar bien, mi amor. Ya estoy aquí». Mientras hablaba con el operador del 112, explicando la situación con palabras inconexas, no podía quitarme una pregunta que martilleaba en mi cabeza. ¿Por qué nuestra hija haría algo tan horrible a su propio padre? Los paramédicos llegaron en 15 minutos. Confirmaron lo que yo ya sospechaba. Miguel estaba severamente deshidratado y desnutrido. Su temperatura corporal era demasiado baja. Necesitaba hospitalización inmediata. «Señora», me llamó uno de los paramédicos mientras subían a Miguel a la camilla. ¿Cuánto tiempo llevaba su esposo en esta situación? «No lo sé con certeza. Estuve fuera por 10 días. Mi padre falleció y... 10 días. El paramédico intercambió una mirada con su colega. «Es un milagro que siga vivo». En la ambulancia sostuve la mano de Miguel, susurrándole promesas de que todo estaría bien, que yo lo cuidaría, que nunca más lo dejaría. Pero una rabia helada comenzaba a crecer dentro de mí,
una rabia dirigida a la persona que menos esperaba tener que odiar, mi propia hija. En el hospital universitario La Fe, mientras Miguel recibía suero y atención médica, comencé a buscar respuestas. Llamé a Isabel varias veces, pero no contestó. Le dejé mensajes cada vez más desesperados. Intenté llamar a su esposo Mateo, pero su móvil también estaba apagado. El doctor Diego Ferrer, un hombre de unos 50 años, con una mirada compasiva, se acercó a mí en la sala de espera. Señora Navarro, su esposo está estable, pero su condición es grave. Comenzó. Sufre deshidratación severa, desnutrición, una infección urinaria incipiente e hipotermia leve. Además, el estrés y las condiciones a las que estuvo sometido han exacerbado los síntomas de su esclerosis múltiple. ¿Se recuperará?, pregunté, mi voz quebrándose. Físicamente, con tiempo y cuidado, sí, pero debo ser honesto, el trauma psicológico puede ser más difícil de superar. Hizo una pausa mirándome directamente. Señora Navarro, si hubiera permanecido en esas condiciones 1 o 2 días más, probablemente no habría sobrevivido. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. 1 día o 2 más. Si mi vuelo se hubiera retrasado más, si hubiera decidido quedarme otro día en Sevilla para terminar de ordenar las pertenencias de mi padre. Hay algo más que debe saber, continuó el doctor Ferrer. La policía ha sido notificada. En casos como este es obligatorio. Un inspector vendrá a hablar con usted y con su esposo cuando esté en condiciones. Asentí aturdida. Por supuesto. Esto no era un accidente. Era un crimen. Un intento de asesinato. Fue entonces cuando se acercó un hombre alto canoso con expresión severa. «Señora Rosa Navarro», preguntó. «Soy el inspector Carlos Montero. Necesitamos hablar sobre lo que le ocurrió a su esposo». Le expliqué sobre el viaje a Sevilla, la muerte de mi padre Isabel quedándose con Miguel. «¿Y usted no sospechó nada durante esos días?», preguntó Montero anotando detalles en su libreta. «No. Quiero decir, Isabel se volvió más evasiva en las llamadas. Decía que Miguel estaba durmiendo o en la ducha, que la esclerosis le estaba causando mucha fatiga». Mi voz se quebró. «Dios mío, ¿cómo pude ser tan ciega?». El inspector mantuvo el rostro impasible. «Señora Navarro, necesitamos verificar su casa. Hay pruebas que debemos recolectar». Acepté de inmediato. Quería respuestas tanto como él. Mientras Miguel era tratado, volví a casa acompañada por el inspector y 2 policías más. La casa fue declarada escena del crimen. Tomaron fotos de la bodega, del candado roto, del cubo, de la manta delgada. Documentaron todo. Fue entonces cuando comencé a notar otras cosas extrañas. Las medicinas de Miguel habían desaparecido por completo. Su móvil no estaba por ningún lado. Y en el escritorio de la oficina encontramos el portátil de Isabel olvidado en su prisa. «Inspector», llamé mirando la pantalla. «Creo que debe ver esto». Se acercó. El portátil estaba encendido con varias ventanas abiertas, extractos bancarios, transferencias, documentos digitalizados, una carpeta llamada Argentina. «¿Puedo?», preguntó señalando el ordenador. Asentí. En los siguientes 30 minutos una historia horripilante comenzó a tomar forma. Isabel había accedido a las cuentas bancarias conjuntas de Miguel y mías. Había transferido 95.000 euros, casi todos nuestros ahorros, a una empresa llamada Inversiones El Dorado. «Eso explica las cajas en el salón», murmuré. Estaban vaciando la casa. El inspector abrió un documento digitalizado. Era un poder notarial a nombre de Miguel, dándole a Isabel plenos poderes para gestionar sus finanzas y propiedades. La firma de Miguel estaba allí, pero claramente falsificada, demasiado temblorosa, diferente a su patrón habitual. En la carpeta Argentina había correos electrónicos intercambiados con una inmobiliaria en Buenos Aires, confirmando el alquiler de un apartamento por 6 meses, comenzando la próxima semana. También había reservas de billetes de avión a nombre de Isabel y Mateo. Solo de ida. «Iban a huir», dijo el inspector con voz fría. «Probablemente pretendían vaciar las cuentas, tomar todo lo de valor en la casa y desaparecer». «¿Y Miguel?», pregunté, mi voz casi desvaneciéndose. El inspector me miró con ojos que ya habían visto demasiado en esta vida. Probablemente nunca pretendieron que sobreviviera esos 10 días. La comprensión del plan me golpeó como un rayo. Isabel y Mateo planeaban dejar que Miguel muriera en esa bodega. Cuando yo regresara encontraría su cuerpo. En la confusión del luto, tal vez ni siquiera me daría cuenta de inmediato del dinero faltante. Cuando lo hiciera, ellos ya estarían lejos en otro país. «¿Por qué?»,
Lloré las lágrimas finalmente cayendo a cántaros. ¿Por qué nuestra propia hija haría algo así? El inspector señaló un intercambio de correos entre Mateo y un tal Carlos. El asunto inversiones cripto urgentes. Por lo que estoy viendo, el esposo de su hija está metido en algún esquema financiero turbio. Probablemente perdió dinero en criptomonedas o alguna inversión de alto riesgo. Necesitaba dinero rápido para cubrir las pérdidas. Mientras buscábamos más, encontramos conversaciones en WhatsApp entre Isabel y Mateo que el inspector recuperó con una herramienta forense. Mensajes que confirmaban nuestros peores temores. No deja de preguntar por Rosa. Se está poniendo agitado. Isabel, déle más de la pastilla para dormir. Mézclala con la poca agua. Mateo, ¿y si muere antes de que ella regrese? Isabel, mejor aún. Menos complicaciones. Mateo, vomité en el baño después de leer aquello. Mi propia hija dispuesta a matar a su padre por dinero. La niña que cargué en mi vientre durante 9 meses, a quien enseñé a caminar, a quien le sequé las lágrimas cuando se caía y se lastimaba. ¿Cómo era esto posible? El inspector Montero llamó a la central y emitió una alerta de búsqueda para Isabel y Mateo. Los encontraremos, prometió. Con estas pruebas no tienen a dónde huir. Recordé entonces los primeros años de Isabel, cómo su relación con Miguel siempre había sido complicada. Él era un perfeccionista exigente, aunque amoroso. Cuando Isabel era adolescente hubo tensiones. Ella sentía que nunca podía estar a la altura de las expectativas de su padre. Luego vino la enfermedad de Miguel, diagnosticada hace 5 años. La dinámica familiar cambió completamente. De repente toda la atención estaba en él, en sus necesidades. Isabel, que siempre había sido el centro de nuestras vidas, se sintió desplazada. Pero ¿era eso suficiente para explicar este nivel de crueldad? Este deseo de ver morir a su propio padre. Volví al hospital, el cuerpo pesado como plomo, la mente intentando procesar la magnitud de la traición. Miguel estaba despierto cuando entré en la habitación recibiendo suero y medicación. Aún se veía frágil, pero sus ojos estaban más alertos. «Rosalie», susurró extendiéndome la mano. Sostuve su mano entre las mías, besándola suavemente. «Estoy aquí, mi amor. No me iré a ningún lado». Isabel comenzó, pero puse un dedo en sus labios. «La policía la está buscando. No te preocupes por eso ahora. Solo descansa, por favor». Cerró los ojos, una lágrima escurriendo por su rostro demacrado. «Ella me dijo que tú habías llamado, que tú sabías que yo estaba en la bodega, que tú habías estado de acuerdo». Mi corazón se partió en 1000 pedazos. «No, Miguel, nunca. Yo no sabía nada. Vine a casa tan pronto como pude. Lo juro por lo más sagrado». Asintió levemente como si ya lo supiera, pero necesitara oírlo de todas formas. «¿Por qué Rosa? ¿Por qué nuestra hija?» «Dinero, hombre», respondí simplemente. «Querían nuestro dinero». Miguel cerró los ojos de nuevo, el dolor en su rostro superando cualquier incomodidad física. Aquella noche dormí en una silla junto a su cama. Los médicos dijeron que necesitaría quedarse internado al menos una semana. Desnutrición, deshidratación, hipotermia leve, infección urinaria incipiente. La lista de problemas parecía interminable. Me despertó mi móvil vibrando. Era el inspector Montero. «Señora Navarro, encontramos a su hija y a su yerno». Isabel y Mateo fueron encontrados en un hotel cerca del aeropuerto de Madrid-Barajas. Se estaban preparando para tomar el vuelo a Buenos Aires a la mañana siguiente. La policía encontró con ellos pasaportes 12.000 euros en efectivo y joyas, mis joyas, que habían desaparecido de la casa. El inspector Montero me preguntó si quería confrontarlos en la comisaría. Una parte de mí quería gritar que no, que jamás quería volver a ver el rostro de mi hija. Pero otra parte más fuerte necesitaba mirarla a los ojos y entender. «Sí», respondí, «necesito verla». Miguel todavía estaba en el hospital, así que le pedí a mi vecina y amiga de muchos años, Sofía Vega, que se quedara con él mientras yo iba a la comisaría. Él todavía estaba demasiado débil para entender completamente lo que estaba sucediendo, y yo lo prefería así, que se recuperara primero. La comisaría era un edificio gris e impersonal en el centro de Valencia. Fui llevada a una sala con una mesa de metal y sillas incómodas. El inspector Montero me acompañó. «Vamos a traer a su hija primero», explicó. «Hemos separado a los dos para el interrogatorio. Es mejor así». Asentí, el corazón latiendo como un tambor en mi pecho. ¿Qué le diría? ¿Qué podría posiblemente decirle a la persona que intentó matar a su propio padre?
La puerta se abrió e Isabel entró escoltada por una agente de policía. Estaba usando la misma ropa de siempre, vaqueros, camiseta blanca, cabello recogido en una cola de caballo. Se veía tan normal como si no fuera capaz de monstruosidades. Nuestros ojos se encontraron los de ella, rojos de tanto llorar, los míos secos de tanto horror. «Mamá», susurró intentando extenderme las manos. Las esposas limitaban su movimiento. «No me llames así», respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. «Perdiste ese derecho». Ella comenzó a llorar sollozando como hacía cuando era niña y se lastimaba, pero esta vez no sentí ningún impulso de consolarla. «¿Por qué?», pregunté simplemente. «Explícame cómo pudiste hacerle esto a tu padre». Entre sollozos, una historia confusa comenzó a surgir. Mateo tenía problemas con juegos de azar. Había perdido mucho dinero en apuestas en línea y luego intentó recuperarlo todo con inversiones arriesgadas en criptomonedas. Estaba hundido en deudas, debía dinero a gente peligrosa. «Nos amenazaron con matarnos, mamá», me imploró. «No lo entiendes. Estábamos desesperados». «Entonces decidiste matar a tu padre. ¿Esa fue tu solución?» «No era para que muriera», dijo en voz baja. «Solo necesitábamos tiempo para tomar el dinero y desaparecer antes de que ustedes lo descubrieran. Lo encerraste en una bodega por 10 días, Isabel, sin comida suficiente, sin agua suficiente. ¿Qué esperabas que pasara?» Mateo dijo que aguantaría que dejamos agua y comida suficientes. «¡Mentira!», golpeé la mesa haciéndola saltar. «Tu padre estaba casi muerto cuando lo encontré. El doctor dijo que 1 o 2 días más y habría muerto de deshidratación». Ella bajó la cabeza a los hombros, sacudiéndose con los sollozos. «Fue idea de Mateo. Dijo que necesitábamos el dinero, que no teníamos elección». «Siempre tenemos elección, Isabel», respondí, la decepción en mi voz más cortante que cualquier grito. «Pudiste haber pedido ayuda. Pudiste habernos contado sobre las deudas. Podríamos haber encontrado una solución juntos. Pero elegiste esto». «Lo siento mucho», susurró. «De verdad lo siento». «Sientes mucho que te hayan atrapado», corregí. «Si yo no hubiera regresado antes de Sevilla, tu padre estaría muerto ahora y ustedes estarían rumbo a Argentina con nuestro dinero». Ella no respondió, solo siguió llorando silenciosamente. Pero había algo más que no cuadraba. Isabel siempre había sido una niña sensible, empática. Incluso en sus peores momentos adolescentes, nunca había mostrado este nivel de crueldad. ¿Cómo había pasado de ser esa niña a esta mujer capaz de dejar morir a su propio padre? «¿Cuándo cambió todo, Isabel?», pregunté, mi voz más suave ahora. «¿Cuándo decidiste que la vida de tu padre valía menos que el dinero?». Levantó los ojos enrojecidos y hinchados. «No lo sé, mamá», respondió, su voz quebrada. «Todo empezó cuando papá enfermó. De repente él era el centro de todo. Tú solo tenías tiempo para él, para sus necesidades, sus medicamentos, sus terapias. Tu padre estaba enfermo, Isabel. Necesitaba ayuda. ¿Y yo qué hay de lo que yo necesitaba?». Su voz subió de tono. «Siempre fue así. Nunca fui suficiente para él. Siempre exigiendo más, siempre decepcionado de mí. Y luego cuando se enfermó de repente tenía que sentir lástima por él. Tenía que olvidar todos esos años de críticas, depresión. Vi algo en sus ojos entonces. No era solo codicia o desesperación. Era resentimiento, un resentimiento profundo y antiguo que había estado creciendo durante años». «Pero eso no justifica lo que hiciste». «No», admitió bajando la mirada. «No lo justifica». El inspector Montero, que había estado observando en silencio, habló. «Señorita Isabel Hernández está siendo formalmente acusada de tentativa de homicidio calificado privación ilegal de la libertad, agravada maltrato contra persona vulnerable, fraude y falsificación documental. Su esposo enfrenta las mismas acusaciones más algunas adicionales relacionadas con blanqueo de capitales. La pena para estos crímenes puede llegar a 30 años de prisión», continuó. «El juez tomará en consideración la crueldad del método, la vulnerabilidad de la víctima debido a su enfermedad y la relación de confianza que se rompió». Isabel levantó el rostro pálida como un fantasma. 30 años, repitió en un susurro. Sentí una calma extraña envolverme. «Voy a testificar en tu contra, Isabel», dije levantándome. «Le contaré al juez exactamente cómo encontré a tu padre. Mostraré las fotos que tomaron de su estado». «Mamá, por favor», me imploró.
No hagas esto. Fue un error, un terrible error. No arruines mi vida por un error. Tú intentaste arruinar la vida de tu padre de forma permanente, respondí. De hecho, intentaste acabar con su vida. Quien hace esto a su propio padre es capaz de cualquier cosa. Eres una persona peligrosa, Isabel. La agente se la llevó todavía llorando e implorando. No miré hacia atrás. El inspector me llevó a otra sala donde Mateo estaba siendo interrogado. A diferencia de Isabel, él parecía tranquilo, casi indiferente. Señora Rosas me saludó cuando entré como si estuviéramos en una reunión social. Eres un monstruo, respondí simplemente. Se encogió de hombros. Negocios son negocios, nada personal. Intentar matar a mi esposo es muy personal para mí. Mateo sonrió una sonrisa fría que no llegaba a los ojos. Su hija inventó ese plan. Sabía ella, sugirió encerrar a Miguel en la bodega. Dijo que con la esclerosis múltiple él no tendría fuerza para escapar. Mi sangre se heló. ¿Era mentira o Isabel realmente fue la mente detrás de todo? Miré al inspector que negó con la cabeza levemente como diciendo, no le crea. Ustedes dos son igualmente culpables a mis ojos, respondí finalmente, y van a pagar por esto. Cada día de esos 10 días les costará años de sus vidas. Salí de la sala sintiéndome exhausta como si hubiera envejecido décadas en pocas horas. El inspector me acompañó hasta la salida. Señora Navarro, encontramos el dinero que transfirieron, me informó. Está en una cuenta de la empresa de su yerno. Logramos congelar la cuenta a tiempo. Eventualmente, después del proceso, deberían recuperar gran parte. Era un pequeño consuelo, pero mejor que nada. Le agradecí y me dirigí al hospital para quedarme con Miguel. Él era lo único que importaba ahora. Cuando entré en su habitación, estaba despierto mirando por la ventana. El suero goteaba lentamente en su brazo y el color había comenzado a volver a sus mejillas. «Los encontraron», dije suavemente sentándome junto a su cama. Asintió lentamente. «Sofía me lo contó. ¿Hablaste con Isabel?» «Sí». «¿Y qué dijo?» Le conté sobre la conversación sobre las deudas de Mateo, sobre el resentimiento que Isabel había estado guardando durante años. «Siempre supe que era demasiado duro con ella», dijo Miguel después de un largo silencio. «Quería que fuera fuerte e independiente. Quería lo mejor para ella. Pero quizás solo logré alejarla». «No te culpes por esto, Miguel», dije tomando su mano. «Nada justifica lo que hicieron. Nada». «Lo sé», respondió apretando mi mano débilmente. «Pero me pregunto si las cosas podrían haber sido diferentes». «No podemos cambiar el pasado», dije. «Solo podemos decidir cómo enfrentamos el futuro». «¿Y cómo lo enfrentamos, Rosa? Nuestra hija va a pasar décadas en prisión. Nuestra familia está destrozada». No tenía una respuesta fácil. Solo sabía que estaríamos juntos en esto como siempre lo habíamos estado. «Un día a la vez», respondí finalmente. «Nos tenemos el uno al otro. Es lo único que importa ahora». Miguel cerró los ojos, una lágrima solitaria deslizándose por su mejilla. «No me dejes, Rosa», susurró. «Por favor, no me dejes». «Nunca», prometí besando su frente. «Nunca más». Mientras Miguel dormía, me quedé mirando por la ventana hacia el cielo nocturno de Valencia. Mi mente volvía una y otra vez a los mensajes entre Isabel y Mateo. ¿Y si muere antes de que ella regrese? Mejor aún, menos complicaciones. ¿En qué momento mi dulce niña, la que solía recoger flores para mí, se había convertido en alguien capaz de tales palabras, de tales actos? Y más importante aún, ¿cómo seguiríamos adelante sabiendo que nuestra propia hija había deseado nuestra destrucción? No tenía respuestas. Solo sabía que el camino sería largo y doloroso. Pero mientras observaba a Miguel dormir, recordé por qué valía la pena luchar. Por él, por lo que quedaba de nuestra familia, por la vida que aún podíamos construir juntos. El inspector Montero había prometido mantenernos informados sobre cada paso del proceso legal. La abogada Elena Sanz, especializada en casos de maltrato a personas vulnerables, nos representaría. Habría un juicio. Tendríamos que revivir este horror ante un tribunal. Tendríamos que mirar a Isabel a los ojos mientras testificábamos en su contra. Pero esa era una batalla para otro día. Por ahora solo quería estar aquí junto a Miguel, agradeciendo que hubiera sobrevivido, que lo hubiera encontrado a tiempo. Un minuto más, un día más, y todo habría sido diferente. Un escalofrío me recorrió la espalda al pensar en lo cerca que habíamos estado de la tragedia absoluta. Pero habíamos sobrevivido.
y seguiríamos sobreviviendo. Por difícil que fuera, por doloroso que resultara, encontraríamos un camino a través de esta oscuridad. Juntos, como siempre debió ser. Las primeras luces del amanecer se filtraban por la ventana del Hospital Universitario La Fe cuando abrí los ojos. Me había quedado dormida en la incómoda silla junto a la cama de Miguel. Mi espalda protestaba con un dolor sordo, pero era lo último que me preocupaba. Miguel seguía dormido, su rostro más sereno que el día anterior. Los médicos habían dicho que la rehidratación y la nutrición intravenosa estaban haciendo efecto, pero el camino hacia la recuperación sería largo. Una enfermera entró silenciosamente para revisar sus constantes vitales. «Buenos días, señora Navarro», susurró. «Su esposo ha pasado una buena noche. Sus valores están mejorando. ¿Cuándo podrá comer normalmente?» «El doctor Ferrer pasará en 1 hora aproximadamente. Él evaluará si podemos empezar con alimentos suaves hoy». Agradecí la información y me levanté para estirar las piernas. Necesitaba un café y algo de aire fresco. En la cafetería del hospital me senté junto a una ventana con una taza humeante entre las manos. Mi móvil no dejaba de vibrar. Amigos, colegas, familiares que se habían enterado de lo ocurrido. Las noticias vuelan en una ciudad como Valencia, especialmente las malas. No me sentía con fuerzas para responder a nadie todavía. Lo único que hice fue enviar un mensaje a Sofía agradeciéndole por quedarse con Miguel la noche anterior. «Señora Navarro», levanté la vista. Una mujer de mediana edad, elegantemente vestida, estaba de pie frente a mí. «Soy Elena Sanz, abogada. El inspector Montero me pidió que me pusiera en contacto con ustedes». «Por favor, siéntese», dije agradecida por la prontitud de Montero. La abogada tomó asiento y sacó una carpeta de su maletín. «Antes que nada, quiero expresarle mi solidaridad por la terrible situación que están atravesando. He revisado preliminarmente el caso y francamente es uno de los más perturbadores que he visto en mis 20 años de carrera». «¿Qué debemos esperar ahora?», pregunté yendo directamente al grano. «Isabel y Mateo permanecerán en prisión preventiva mientras se completa la investigación y se prepara el juicio. Dada la gravedad de los cargos y el riesgo de fuga, es casi seguro que no obtendrán libertad bajo fianza». «¿Cuánto tiempo tomará todo el proceso? El sistema judicial español no es precisamente veloz», admitió con una mueca. «Podríamos estar hablando de 6 a 8 meses hasta el juicio. Mientras tanto, necesitaremos preparar una defensa sólida para su esposo como víctima». «Defensa él, es la víctima, no el acusado». En estos casos, la defensa de los acusados a menudo intenta distorsionar los hechos, minimizar el daño o incluso culpar a la víctima de algún modo. Ya escuchó a Mateo intentando poner toda la culpa en Isabel. «Podemos esperar tácticas similares durante el juicio». La idea de que alguien pudiera intentar culpar a Miguel por su propio sufrimiento me revolvió el estómago. «¿Qué necesita de nosotros?» «Por ahora, declaraciones detalladas. Cuando su esposo esté en condiciones, necesitaré hablar con él sobre cada aspecto de su cautiverio. También necesitaré todos los registros médicos, fotografías del sótano, cualquier comunicación previa con Isabel y Mateo que pueda ser relevante». Asentí intentando absorber toda la información. «Hay algo más que debes saber», continuó Elena. «Este caso probablemente atraerá la atención de los medios. Un intento de asesinato dentro de una familia acomodada con elementos de codicia y traición. Es el tipo de historia que vende periódicos. ¿Qué sugiere? Discreción absoluta. No hable con periodistas, no publique en redes sociales, aconseje lo mismo a sus amigos y familiares. Cualquier declaración pública podría ser usada en su contra en el juicio». La conversación con Elena me dejó mentalmente agotada, pero agradecí su franqueza. Al menos sabíamos a qué nos enfrentábamos. Cuando regresé a la habitación, Miguel estaba despierto intentando sentarse en la cama. «Buenos días», dije inclinándome para besarlo en la frente. «¿Cómo te sientes hoy?» «Como si me hubiera atropellado un camión», respondió con una débil sonrisa. «Pero mejor que ayer». El doctor Ferrer entró poco después. Tras examinar a Miguel, pareció satisfecho con su progreso. «Vamos a empezar con líquidos y alimentos blandos hoy», dijo. «Si los tolera bien, podremos avanzar gradualmente hacia una dieta normal, pero debemos ir despacio. Su sistema digestivo estuvo casi 10 días sin funcionar adecuadamente». «¿Cuándo podré irme a casa?», preguntó Miguel. El doctor intercambió una mirada conmigo antes de responder. «Al menos una semana, señor Hernández. Necesitamos estar seguros de que está completamente estable». Además, añadió con voz más suave,
He solicitado una consulta con el psiquiatra del hospital. El trauma que ha sufrido no es solo físico. Miguel asintió lentamente. Sabía que tenía razón aunque no quisiera admitirlo. Cuando el doctor se fue, Miguel me tomó la mano. Rosa, no quiero volver a esa casa, dijo con voz temblorosa. No podría dormir sabiendo que estuve a punto de morir allí. Lo sé, mi amor, ya estaba pensando en ello. Podemos buscar un apartamento algo más pequeño accesible para cuando necesites la silla de ruedas. No mencioné que también sería más fácil de mantener con nuestras finanzas ahora comprometidas. Aunque el inspector había congelado la cuenta donde estaba nuestro dinero, recuperarlo llevaría tiempo. ¿Recuerdas cuando nos conocimos?, preguntó Miguel, de repente su mirada perdida en algún punto del pasado. Por supuesto, sonreí. Exposición de Arquitectura en Barcelona 1992. Yo estaba cubriendo el evento para la revista de la universidad. Me preguntaste sobre la influencia de Gaudí en mi trabajo, continuó él. Nadie más había visto esa conexión. Supe en ese momento que eras especial. Sus ojos se llenaron de lágrimas. 30 años juntos, Rosa. Construimos una vida, una familia. ¿Cómo puede nuestra propia hija querer destruir todo eso? No tenía respuesta. En lugar de hablar, me senté en la cama junto a él y lo abracé con cuidado, dejándolo llorar en mi hombro. Mientras sostenía a Miguel, recordé el nacimiento de Isabel, la felicidad desbordante en los ojos de Miguel cuando sostuvo a nuestra hija por primera vez. Será arquitecta como yo, había dicho con orgullo. Mira, sus manos son manos de artista. Pero Isabel nunca mostró interés por la arquitectura. Desde pequeña se inclinó hacia la música y el arte. Miguel intentó apoyarla, pero siempre con un deje de decepción que ella podía percibir. Cuando Isabel tenía 12 años, Miguel la inscribió en un campamento de verano de arquitectura para jóvenes. Ella lo odiaba, lloraba cada mañana antes de ir. Finalmente le confesó a Miguel que había estado tirando sus proyectos a la basura y copiando los de otros niños. La decepción en su rostro fue devastadora para ambos. Es que nunca seré lo suficientemente buena para ti, papá, había dicho entre lágrimas. Solo quiero que encuentres algo que ames tanto como yo amo la arquitectura, respondió él. Pero algo se rompió ese verano. Isabel se volvió más distante, más rebelde. En la adolescencia sus calificaciones bajaron. Comenzó a salir con chicos mayores, a beber ocasionalmente. Miguel y yo intentamos diferentes enfoques: disciplina estricta, terapia familiar, incluso un año en un internado en Suiza. Nada funcionó completamente, y luego a los 23 años Isabel conoció a Mateo Álvarez, 7 años mayor que ella, exitoso empresario encantador. Miguel y yo estábamos felices de verla finalmente estable, con dirección en la vida. ¿Cómo pudimos estar tan ciegos? El diagnóstico de Miguel 5 años atrás fue otro punto de inflexión. La esclerosis múltiple cambió nuestras prioridades. De repente todas nuestras conversaciones giraban en torno a tratamientos médicos, adaptaciones en la casa. Isabel y Mateo visitaban cada vez menos. Cuando lo hacían, Isabel parecía incómoda con la nueva realidad de su padre, evitando ayudar con sus cuidados. «No puedo verte así, papá», le dijo una vez. «Siempre fuiste tan fuerte, tan independiente». Fue entonces cuando el resentimiento se transformó en algo más oscuro, cuando la incomodidad se convirtió en desprecio. Los días siguientes transcurrieron en una rutina: hospital, comisaría, despacho de abogados. Miguel mejoraba físicamente, pero las pesadillas comenzaron. Se despertaba gritando, convencido de que seguía atrapado en la bodega. El psiquiatra del hospital, Dr. Andrés Vidal, comenzó a trabajar con él sobre el trauma. «Es un proceso», nos explicó. «No esperen una recuperación inmediata. El trauma físico sana más rápido que el psicológico». Mientras tanto, Elena Sanz nos trajo noticias del caso. «La audiencia preliminar está fijada para la próxima semana», informó. «Es principalmente un trámite para formalizar los cargos y confirmar la prisión preventiva. Ni usted ni su esposo necesitan estar presentes, pero tienen derecho a asistir si lo desean». «¿Qué han dicho ellos?», pregunté. «Isabel ha solicitado hablar con ustedes. Mateo, por su parte, ya ha contratado un abogado bastante agresivo que está intentando separar su caso del de ella, alegando que fue manipulado». «Típico», murmuré. «¿Crees que deberíamos hablar con Isabel?». Elena consideró la pregunta. «Desde una perspectiva legal no hay beneficio. Cualquier cosa que digan podría ser tergiversada más tarde. Pero entiendo que hay consideraciones emocionales.
Es su hija después de todo. Era mi hija, corregí. Ya no sé quién es esta persona. El día antes de la audiencia preliminar recibí una carta en el hospital. El remitente Centro Penitenciario de Picassent Isabel Hernández. La miré durante largo rato debatiéndome entre abrirla o tirarla directamente a la basura. Finalmente la abrí. Queridos mamá y papá, no sé ni por dónde empezar. Las palabras "lo siento" parecen ridículas ante lo que hice. Sé que probablemente nunca podrán perdonarme y no los culpo. Quiero que sepan que no era mi intención que papá muriera. Realmente creí que estaría bien hasta que mamá regresara. Le dejaba agua y algo de comida cada 2 días. Pero Mateo me convenció de que era demasiado arriesgado seguir bajando, que alguien podría vernos. No estoy buscando excusas. Lo que hicimos es imperdonable. Solo quiero que entiendan que no soy un monstruo, aunque mis acciones digan lo contrario. Estaba desesperada, asustada, y dejé que Mateo me convenciera de hacer algo horrible. Les pido una oportunidad para explicarles en persona. Solo una visita. Después, si no quieren volver a verme, lo entenderé. Los quiere siempre. Isabel. Doblé la carta y la guardé en mi bolso sin mostrarla a Miguel. No estaba listo para esto, no todavía. Esa noche, mientras Miguel dormía bajo los efectos de los sedantes que le habían recetado para las pesadillas, salí a la terraza del hospital y llamé a Elena. Recibí una carta de Isabel. Quiere vernos. ¿Qué piensas hacer? No lo sé. Una parte de mí quiere gritarle a la cara. Otra parte no quiere volver a verla nunca más. Es tu decisión, Rosa. Solo recuerda que cualquier contacto podría complicar el caso. Después de colgar, me quedé mirando las luces de Valencia en la distancia. La ciudad seguía su vida ajena a nuestro drama personal. Gente cenando en terrazas parejas, paseando junto al antiguo cauce del Turia, familias normales con preocupaciones normales. ¿Volveríamos Miguel y yo a tener algo parecido a la normalidad algún día? La audiencia preliminar transcurrió exactamente como Elena había predicho. Un trámite judicial donde se formalizaron los cargos y se confirmó la prisión preventiva para Isabel y Mateo. No asistimos. Miguel todavía estaba en el hospital y yo prefería estar con él. Fue durante la segunda semana de hospitalización cuando el doctor Ferrer nos dio la noticia que tanto temíamos. La resonancia magnética muestra una progresión acelerada de la esclerosis múltiple. Explicó con gravedad. El estrés extremo, la desnutrición y deshidratación han exacerbado significativamente la enfermedad. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Pregunté sintiendo cómo Miguel apretaba mi mano con fuerza. Probablemente necesitará una silla de ruedas con mayor frecuencia que antes. Los temblores serán más pronunciados y la fatiga más intensa. Podemos ajustar la medicación, pero no podemos revertir el daño neurológico. Miguel asintió lentamente asimilando la información. Así que no solo intentaron matarme, dijo con voz queda, sino que han logrado empeorar los años que me quedan. El doctor Ferrer no respondió. No había nada que decir ante esa cruda verdad. Esa tarde, mientras Miguel dormía, visité varias inmobiliarias. Necesitábamos un nuevo hogar, un lugar sin recuerdos dolorosos, adaptado para las necesidades de Miguel. Encontré un apartamento en el barrio de Ruzafa, en planta baja, completamente accesible para sillas de ruedas. Era pequeño comparado con nuestra villa, pero acogedor y luminoso, con un patio interior donde podríamos poner algunas plantas. Es perfecto, dijo Miguel cuando le mostré las fotos. ¿Pero podemos permitírnoslo? La pregunta encerraba varias preocupaciones. Nuestros ahorros seguían congelados. El bufete de arquitectura de Miguel, que llevaba años en declive desde su diagnóstico, apenas generaba ingresos. Mi salario como profesora de literatura en la Universidad de Valencia era estable pero modesto. Podemos, ya aseguré. Venderemos la casa aunque sea por debajo de su valor. No me importa el dinero, Miguel. Solo quiero que estemos en un lugar donde te sientas seguro, donde ambos podamos empezar de nuevo. 2 días después, el doctor Ferrer dio el alta médica a Miguel con un estricto régimen de medicación, fisioterapia y terapia psicológica. No fuimos a casa. En su lugar reservé una habitación en un hotel adaptado cerca del hospital. No pondríamos un pie en esa casa hasta que fuera absolutamente necesario para recoger nuestras pertenencias. Los meses siguientes transcurrieron en una extraña bruma de normalidad forzada. Vendimos la casa a un precio considerablemente inferior a su valor, pero suficiente para comprar el apartamento en Ruzafa y tener algo de margen financiero. La mudanza fue agotadora, especialmente para Miguel,
que insistió en supervisar personalmente qué se llevaba y qué se dejaba atrás. Cada objeto de la casa contenía recuerdos, algunos hermosos, otros, ahora teñidos por la traición. «Este álbum de fotos», dijo Miguel un día sosteniendo un libro encuadernado en cuero. «Todas las fotos de Isabel. ¿Qué hacemos con ellas?» Lo miré el álbum entre sus manos temblorosas. Fotos de Isabel recién nacida, su primer día de colegio, graduaciones, cumpleaños, momentos congelados en el tiempo cuando éramos una familia normal feliz. «Guárdalas», decidí finalmente. No por ella, sino por nosotros, por lo que fuimos, por lo que creímos tener. Elena Sanz nos visitaba regularmente actualizándonos sobre el caso. La investigación avanzaba acumulando más pruebas contra Isabel y Mateo. Habían encontrado registros de búsquedas en el ordenador de Isabel. ¿Cuánto tiempo sobrevive una persona sin agua? ¿Cómo falsificar firmas convincentemente? Dosis letales de pastillas para dormir. También descubrieron que Mateo estaba involucrado en esquemas de lavado de dinero. Debía cientos de miles de euros a prestamistas asociados con organizaciones criminales. Mientras tanto, Isabel seguía enviando cartas, una cada semana. No las leía, pero tampoco las tiraba. Las guardaba en una caja sin saber por qué. Miguel avanzaba lentamente en su recuperación física. La fisioterapia ayudaba, pero como había predicho el doctor Ferrer, ahora necesitaba la silla de ruedas con más frecuencia. Los temblores en sus manos habían empeorado, haciendo casi imposible tareas antes sencillas, como abotonarse la camisa o sostener un tenedor. Reduje mis horas en la universidad para poder cuidarlo mejor. Contratamos a un cuidador que venía 3 veces por semana, pero el resto del tiempo éramos solo nosotros dos. Las pesadillas continuaban. A veces Miguel se despertaba gritando, convencido de que estaba de vuelta en la bodega. Otras noches lo encontraba sentado en la oscuridad, mirando por la ventana, las lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. «¿Sabes qué es lo peor?», me dijo una noche. «No es el miedo, ni el hambre, ni la sed. Es saber que tu propia hija te puso allí, que te miró a los ojos y te dejó morir. No había consuelo posible ante eso. Solo podía sostenerlo mientras lloraba». 6 meses después del arresto de Isabel y Mateo, llegó la notificación que tanto esperábamos y temíamos, la fecha del juicio. «Comienza en 3 semanas», informó Elena. «El fiscal del caso es Ana Morales, una profesional experimentada y tenaz. Está solicitando las penas máximas para ambos». «¿Y la defensa?», pregunté. «Mateo ha contratado a Javier Lobo, un abogado conocido por sus tácticas agresivas y su falta de escrúpulos. Isabel tiene un defensor de oficio, Manuel Casas. No es tan impresionante, pero es competente. ¿Qué estrategias esperamos? Mateo intentará echar toda la culpa sobre Isabel, presentándose como una víctima de su manipulación. Isabel probablemente alegará que actuó bajo coacción y amenazas de Mateo. Ambos intentarán minimizar el daño causado. Y nosotros, ustedes son las estrellas testigos de la fiscalía. Su testimonio, especialmente el de Miguel, será crucial. Necesitamos que el tribunal entienda la magnitud del sufrimiento, no solo físico, sino psicológico. El día anterior al inicio del juicio, Miguel me sorprendió con una petición inesperada. «Quiero ver las cartas de Isabel», dijo durante el desayuno. «¿Estás seguro? No sé si es buena idea». «Necesito entender, Rosa. Antes de enfrentarla en el tribunal, necesito saber qué ha estado diciendo». Traje la caja donde había guardado todas las cartas. Miguel las leyó una por una en silencio, su rostro inexpresivo. Cuando terminó, se quedó mirando por la ventana durante largo rato. «¿Y?», pregunté finalmente. «Hay una constante en todas ellas», respondió sin mirarme. «Siempre dice que no pretendía que muriera, que pensaba que estaría bien hasta tu regreso». «¿Le crees? No lo sé. Quizás se lo dice a sí misma para poder dormir por las noches». La mañana del juicio, Miguel se vistió con especial cuidado. A pesar de los temblores, insistió en afeitarse y ponerse un traje completo. «Quiero que me vea así», explicó. «No como una víctima desvalida, sino como el hombre que sobrevivió a lo que me hicieron». El Palacio de Justicia de Valencia bullía de actividad. Nuestro caso había generado considerable atención mediática, como había predicho Elena. Periodistas de varios medios intentaron abordarnos cuando llegamos, pero los agentes judiciales mantuvieron a raya a la prensa. La sala del tribunal estaba casi llena.
Familiares, amigos curiosos, todos queriendo presenciar el drama en primera fila. Y entonces los vi. Isabel y Mateo escoltados por policías entrando por puertas separadas. No estaban juntos. El inspector Montero nos había informado que Mateo había solicitado el divorcio mientras estaban en prisión. Isabel parecía haber perdido peso. Su característico cabello brillante ahora estaba opaco, recogido en una simple coleta. Vestía un sobrio traje gris, probablemente aconsejada por su abogado, para dar una imagen seria y arrepentida. Mateo, por su parte, tenía el mismo aspecto pulcro de siempre, como si los meses en prisión preventiva hubieran sido unas simples vacaciones. Ninguno nos miró directamente mientras tomaban sus lugares junto a sus respectivos abogados. La jueza Lucía Domínguez, una mujer de unos 60 años, con expresión severa, abrió la sesión. La fiscal Ana Morales hizo su declaración inicial detallando el crimen con precisión clínica que, sin embargo, no ocultaba su horror inherente. Señoría, este caso representa una de las formas más atroces de traición familiar. Los acusados no solo planearon robar los ahorros de toda una vida del matrimonio Navarro Hernández, sino que deliberadamente encerraron al señor Miguel, quien sufre de esclerosis múltiple, en una bodega oscura e insalubre por casi 10 días, con la intención de que no sobreviviera hasta el regreso de su esposa. Mientras hablaba vi a Isabel llorando silenciosamente. Mateo permanecía impasible, casi aburrido. Las pruebas demostrarán sin sombra de duda que este plan fue meticulosamente elaborado por ambos acusados con clara premeditación, explotando la vulnerabilidad de la víctima debido a su enfermedad y aprovechándose de la ausencia de la señora Rosa, quien estaba cuidando a su padre fallecido en otra ciudad. Los abogados defensores hicieron sus propias declaraciones. Manuel Casas, el defensor de Isabel, intentó pintarla como víctima de manipulación y abuso psicológico por parte de Mateo. Javier Lobo, el abogado de Mateo, argumentó que su cliente no tenía conocimiento de la gravedad de la situación de Miguel, creyendo que Isabel estaría cuidándolo adecuadamente. Los testigos comenzaron a ser llamados. El primero fue el inspector Montero, que detalló la investigación y las pruebas encontradas. En el ordenador portátil de la acusada Isabel Hernández, testificó, encontramos búsquedas sistemáticas sobre métodos para debilitar a una persona con esclerosis múltiple, falsificación de documentos y dosis de medicamentos para dormir. Esto demuestra premeditación y conocimiento de las consecuencias de sus actos. Después, los paramédicos que atendieron a Miguel describieron su estado de salud cuando lo encontraron. La víctima presentaba signos severos de deshidratación, desnutrición, hipotermia leve y el inicio de una infección urinaria. Testificó uno de ellos. En nuestra evaluación sin intervención médica inmediata, el paciente no habría sobrevivido más de 24 a 48 horas. El doctor Ferrer, que atendió a Miguel, también testificó confirmando el diagnóstico y añadiendo que el trauma físico y psicológico había acelerado significativamente la progresión de la esclerosis múltiple. El estrés extremo y prolongado combinado con la desnutrición y deshidratación causó daños neurológicos adicionales, explicó. El señor Hernández probablemente tendrá una progresión más rápida de la enfermedad como resultado directo de lo que sufrió. Cada testimonio parecía hundir más a Isabel y Mateo. Las evidencias eran irrefutables, detallando no solo el crimen, sino la crueldad y la indiferencia con que fue ejecutado. En el segundo día fue mi turno de testificar. Subí al estrado con el corazón pesado, consciente de que mi testimonio ayudaría a condenar a mi propia hija. Señora Navarro, comenzó la fiscal Morales, por favor describa al tribunal lo que encontró cuando regresó a casa después de su viaje a Sevilla. Con voz firme relaté cada detalle de aquella noche terrible, cómo la casa estaba oscura, cómo oí los sonidos débiles que venían de la bodega, cómo encontré el candado en la puerta, cómo lo rompí y encontré a Miguel casi muerto en el suelo frío. Estaba irreconocible. Dije, las lágrimas finalmente venciendo mi determinación de permanecer fuerte. Flaco, sucio, deshidratado. Sus labios estaban agrietados y sangrando, sus ojos hundidos. Apenas podía decir mi nombre. Miré directamente a Isabel mientras hablaba. Ella lloraba silenciosamente, el rostro contorsionado en una máscara de dolor. ¿Remordimiento verdadero o solo miedo a las consecuencias? Ya no lo sabía. La fiscal mostró fotos de la bodega y de Miguel en el hospital. Las imágenes eran impactantes, provocando murmullos en la sala. ¿Y qué descubrió sobre la participación de su hija?, continuó la fiscal.
Encontramos su portátil en casa con todas las pruebas, las transferencias bancarias, los documentos falsificados, los mensajes con Mateo planeando el crimen, los billetes de solo ida para Argentina, las búsquedas sobre cuánto tiempo sobreviviría una persona con esclerosis múltiple sin agua y comida. En el contrainterrogatorio, Manuel Casas, el defensor de Isabel, intentó hacerme admitir que ella pudo haber actuado bajo coacción, que quizás había señales de abuso en su relación con Mateo, que yo habría ignorado. Señora Navarro, notó en el comportamiento de su hija en los meses anteriores al incidente señales de que podría estar sufriendo presión o abuso. No, respondí firmemente. Isabel siempre pareció feliz y satisfecha en su matrimonio. Nunca demostró miedo de Mateo o dio cualquier indicación de que estuviera siendo coaccionada. Por el contrario, en los mensajes que encontramos ella, era frecuentemente la que tomaba la iniciativa en las decisiones. Javier Lobo, el abogado de Mateo, intentó un enfoque diferente, sugiriendo que yo podría estar exagerando la gravedad de la situación debido al shock y al trauma. Señora Navarro, ¿es posible que en su estado emocional alterado al encontrar a su esposo haya interpretado la situación como peor de lo que realmente era? La fiscal Morales se levantó de inmediato. Objeción: la testigo está relatando hechos objetivos corroborados por evidencia fotográfica y testimonios médicos. Objeción aceptada, respondió la jueza Domínguez. Abogado, restrínjase a los hechos. Cuando bajé del estrado sentí un alivio momentáneo. Había hecho mi parte para asegurar justicia para Miguel. En el tercer día fue su turno de testificar. Debido a su condición de salud, la jueza permitió que permaneciera sentado en su silla de ruedas e hiciera pausas cuando fuera necesario. Señor Hernández, comenzó la fiscal gentilmente, ¿puede contarnos lo que sucedió el día en que su esposa partió para Sevilla? Miguel respiró hondo, las manos temblando sobre su regazo. Era un miércoles. Rosa recibió la noticia de que su padre había fallecido de un derrame cerebral. Estaba conmocionada. Necesitaba viajar de inmediato. Isabel se ofreció a quedarse conmigo. Dijo que se encargaría de todo. ¿Y qué sucedió después de que su esposa se fue? El primer día todo parecía normal. Isabel preparó mis comidas, me ayudó con la medicación. El segundo día dijo que necesitaba salir a arreglar unas cosas con Mateo. Regresó por la noche actuando extrañamente. El tercer día me pidió que bajara a la bodega para ayudarla a encontrar unas cajas viejas. Miguel hizo una pausa, visiblemente perturbado por los recuerdos. La jueza ofreció agua que él aceptó con gratitud. Cuando llegamos abajo, Mateo apareció de repente. Antes de que yo pudiera entender lo que estaba pasando, salieron rápidamente y cerraron la puerta. Oí el sonido del candado. Al principio pensé que era algún tipo de broma de mal gusto. Grité, pedí que me dejaran salir. Nadie respondió. Lágrimas corrían por el rostro de Isabel. Mateo mantenía los ojos fijos en el suelo. Isabel regresó unas horas después. Me pidió que me estuviera quieto. Dijo que solo sería por unos días hasta que resolvieran un problema financiero. Dejó agua y algunos sándwiches. Le imploré que me dejara salir. Le expliqué que necesitaba mis medicinas para la esclerosis. Ella prometió traerlas, pero nunca lo hizo. Miguel describió en detalle los días en la bodega, cómo el agua y la comida se acabaron, cómo el frío del concreto empeoraba sus síntomas, cómo la oscuridad, después de que la bombilla se quemó, lo enloquecía lentamente, cómo intentó gritar por auxilio, golpear la puerta hasta que sus fuerzas se agotaron. En los últimos días yo sabía que iba a morir allí, concluyó la voz casi un susurro. Comencé a alucinar. Veía a Rosa, veía a mis padres ya fallecidos. Oraba para que el final fuera rápido. Cuando la puerta finalmente se abrió y vi a Rosa de verdad, pensé que era otra alucinación. El tribunal entero estaba en silencio, muchos espectadores, e incluso algunos jurados llorando abiertamente. En el contrainterrogatorio, los abogados de la defensa intentaron suavizar el impacto de su testimonio, pero sin éxito. La historia de Miguel era clara, coherente y devastadora. En el cuarto día del juicio, tanto Isabel como Mateo subieron al estrado, cada uno intentando minimizar su papel y maximizar el del otro. Isabel, llorando constantemente, alegó que había sido manipulada y amenazada por Mateo, que temía por su vida si no cooperaba. Dijo que si yo no ayudaba a él, haría algo peor con mi padre, que personas peligrosas con las que estaba involucrado podrían lastimar a toda la familia. Mateo, por su parte, mantuvo una postura fría y calculadora, pintando a Isabel como la mente detrás de todo.
Fue idea de ella encerrar al padre en la bodega. Dijo que con la esclerosis múltiple él no tendría fuerza para escapar, que era la manera más fácil de mantenerlo fuera del camino mientras conseguíamos el dinero. Los testigos finales fueron los especialistas financieros que rastrearon el dinero. Explicaron cómo Isabel y Mateo habían transferido los ahorros de nuestra cuenta a la empresa fachada de Mateo, cómo habían intentado disfrazar el robo a través de una serie de transacciones complejas, y cómo planeaban llevar el dinero a Argentina, donde tenían cuentas bancarias ya preparadas. Después de 6 días de juicio, con toda la evidencia presentada y todos los testigos escuchados, llegó el momento de los alegatos finales. La fiscal Morales fue impecable. Señoras y señores del jurado, los hechos de este caso son claros e incontestables. Isabel Hernández y Mateo Álvarez planearon meticulosamente robar los ahorros del matrimonio Navarro Hernández. Falsificaron documentos, encerraron a un hombre enfermo en una bodega oscura e insalubre por casi 10 días y pretendían huir del país dejándolo morir. Este no fue un crimen de impulso o desesperación. Fue un acto calculado de crueldad y codicia perpetrado contra un hombre vulnerable por su propia hija, la persona que debería protegerlo y amarlo. Los abogados de la defensa hicieron lo mejor que pudieron con el caso imposible que tenían. Apelaron a las emociones, a las circunstancias atenuantes, a la ausencia de antecedentes penales. El jurado se retiró a deliberar al final del 6º día. No tardó mucho. A la mañana siguiente volvieron con el veredicto. En el caso del Estado contra Isabel Hernández y Mateo Álvarez, anunció el jurado presidente, nosotros el jurado encontramos a los acusados culpables de todos los cargos. Isabel se desplomó sobre la mesa de la defensa sollozando incontrolablemente. Mateo permaneció impasible. Solo un ligero temblor en la mandíbula delataba alguna emoción. La sentencia sería determinada la semana siguiente. Salimos del tribunal exhaustos, pero con un sentimiento de justicia parcialmente restaurada. Nada traería de vuelta las semanas de tormento de Miguel ni borraría el trauma de la traición, pero al menos los responsables enfrentarían las consecuencias. En la audiencia de sentencia fuimos invitados a presentar declaraciones de impacto de la víctima. Miguel, aún afectado por el desgaste del juicio, me pidió que leyera la suya. Su señoría, leí con voz firme, aunque mi corazón estaba roto. Hay algunas cosas que un padre nunca espera vivir. Enterrar a un hijo es una de ellas. Testificar contra un hijo es otra. Sobrevivir a un intento de homicidio a manos de la propia hija es algo que ni siquiera mis pesadillas más sombrías podrían haber predicho. El tribunal estaba en completo silencio mientras yo continuaba. La esclerosis múltiple ya me había robado parte de mi independencia. Lo que Isabel y Mateo me hicieron me robó algo mucho más precioso, mi confianza en la humanidad, mi fe en la bondad inherente de las personas. Mi certeza de que el amor familiar es incondicional. Cada día en la bodega, cada hora en la oscuridad, cada minuto sintiendo mi cuerpo fallar, mientras la sed y el hambre me consumían, venía acompañado por el conocimiento de que mi propia hija me había puesto allí. Miré a Isabel mientras leía las palabras de Miguel. Ella lloraba silenciosamente, el rostro enterrado en las manos. Los médicos me dicen que el trauma aceleró la progresión de mi enfermedad, que probablemente perderé la capacidad de caminar, independientemente años antes de lo que se esperaría, que los daños neurológicos son permanentes. Pero la verdadera cadena perpetua no es la que su señoría impondrá hoy a mi hija y a su esposo. Es la que ellos me impusieron vivir con la conciencia de que crié a alguien capaz de tal crueldad. Este es un dolor que ninguna medicina puede aliviar, ninguna terapia puede curar. Terminé la declaración y volví a mi lugar al lado de Miguel, que lloraba silenciosamente. Sostuve su mano sintiendo sus dedos temblar entre los míos. La jueza Domínguez escuchó entonces las declaraciones de los acusados. Isabel imploró clemencia alegando arrepentimiento profundo. Mateo sorprendentemente admitió culpa total, contradiciendo su postura durante todo el juicio. «Me perdí en la codicia», dijo la voz quebrándose por primera vez. «Arrastré a Isabel conmigo. La culpa es mía. Un intento de última hora para protegerla o remordimiento genuino. Era imposible saberlo». La jueza consideró todo por unos momentos y luego profirió la sentencia. Isabel Hernández y Mateo Álvarez han sido encontrados culpables de tentativa de homicidio calificado, privación ilegal de la libertad, con agravante de víctima vulnerable, fraude, calificado falsificación de documentos y asociación delictuosa.
Estos crímenes por sí solos ya serían graves, pero la naturaleza de su relación con la víctima los vuelve particularmente atroces. Miró directamente a Isabel. Señorita Hernández, al traicionar la confianza fundamental entre padre e hija, usted violó no solo la ley, sino los principios básicos de la humanidad. Su padre, una persona vulnerable debido a su condición de salud, confiaba en que usted lo protegería. En su lugar, usted lo sometió a un sufrimiento cruel e innecesario por ganancia financiera. Volviéndose hacia Mateo, continuó: Señor Álvarez, su codicia e indiferencia por la vida humana son igualmente perturbadoras. Aunque no tenía la misma obligación filial para con la víctima, usted participó activamente en un plan que pudo y casi resultó en la muerte de un hombre enfermo e indefenso. La jueza respiró hondo antes de anunciar: considerando la gravedad de los crímenes, la evidente premeditación, la vulnerabilidad de la víctima y la naturaleza de la relación familiar, este tribunal sentencia a Isabel Hernández a 25 años de reclusión en régimen cerrado. Mateo Álvarez es sentenciado a 28 años de reclusión en régimen cerrado, con el agravante de ser el principal beneficiario financiero del esquema criminal. Isabel soltó un grito ahogado. 25 años. Estaría cerca de los 60 años cuando saliera de la cárcel. Además de las penas de reclusión, continuó la jueza, los acusados son condenados a pagar indemnización por daños morales y materiales por el monto de 500.000 euros al señor Miguel Hernández, además de la restitución integral de los valores sustraídos. El martillo golpeó cerrando formalmente el caso. Los oficiales se acercaron para conducir a Isabel y Mateo de vuelta a la prisión. «¡Papá, mamá!», gritó Isabel desesperada mientras era llevada. «Por favor, no me dejen pasar 25 años allá dentro, por favor». Miguel no miró hacia atrás. Con dificultad, apoyándose pesadamente en su bastón, se levantó y caminó hacia la salida. Lo seguí de cerca, dándole apoyo físico y emocional. Afuera del tribunal, una multitud de reporteros nos esperaba. Cámaras, micrófonos, preguntas disparadas de todas las direcciones. «Señor Hernández, ¿cómo se siente sabiendo que su hija pasará los próximos 25 años en la cárcel?» Miguel se detuvo mirando directamente a la cámara más cercana. «¿Cómo me siento?», repitió la voz cansada pero firme. «Siento que se ha hecho justicia, que las decisiones tienen consecuencias, que ni siquiera los lazos familiares pueden justificar lo que se me hizo». Hizo una pausa, lágrimas brillando en sus ojos. «Pero también siento una tristeza profunda por saber que la persona que crié, a quien dediqué amor y cuidado durante décadas, fue capaz de tal crueldad. Esa es una herida que nunca cicatrizará completamente». Los meses siguientes al juicio trajeron una nueva normalidad a nuestras vidas. Una normalidad que nunca imaginamos vivir sin Isabel con Miguel, necesitando cuidados cada vez más intensivos, y con la sensación constante de que nuestra familia había sido irremediablemente rota. Logramos recuperar gran parte del dinero que había sido robado gracias al rápido trabajo de la policía al congelar las cuentas. La indemnización por daños morales se pagaría poco a poco, probablemente a través de cualquier ingreso que Isabel y Mateo tuvieran en prisión, lo que significaba que veríamos muy poco de eso. Pero el dinero era el menor de los problemas. La condición de Miguel empeoró más rápidamente de lo que los médicos habían previsto inicialmente. 6 meses después del juicio, ya necesitaba una silla de ruedas para distancias mayores. Sus temblores empeoraron, haciendo difícil incluso sostener un tenedor o cepillarse los dientes sin ayuda. Comencé a trabajar medio tiempo para poder cuidarlo, contratando también a una enfermera que venía 3 veces por semana. Nuestro nuevo apartamento en Ruzafa se convirtió en nuestro refugio. Decoré el patio interior con plantas mediterráneas, romero, lavanda, olivo en miniatura. Miguel pasaba horas allí dibujando con manos temblorosas, encontrando una nueva forma de expresar su creatividad cuando la arquitectura tradicional se volvió demasiado exigente para él. Las cartas de Isabel seguían llegando, una por mes ahora. Finalmente comencé a leerlas. Contenían disculpas, reflexiones, pequeños detalles de su vida en prisión. Se había unido a un programa de rehabilitación, estaba tomando clases de psicología, intentando entender sus propias acciones. «Todavía no puedo explicar completamente por qué hice lo que hice», escribió en una carta. «Pero cada día trabajo para ser una persona mejor, alguien que jamás volvería a causar tal dolor». Miguel nunca preguntó por las cartas, nunca mostró interés en leerlas. Para él ese capítulo estaba cerrado. «¿La has perdonado?», le pregunté una tarde mientras regaba las plantas en el patio.
Me miró con ojos cansados pero serenos. No se trata de perdonar, Rosa. Se trata de seguir adelante. El perdón implica que puedo olvidar, que puedo borrar lo que pasó. No puedo. Cada vez que me cuesta levantar una taza de café porque mis manos tiemblan demasiado, cada vez que necesito ayuda para vestirme, recuerdo esos días en la bodega. Entonces, ¿no hay esperanza de reconciliación? ¿Tú quieres reconciliarte con ella? Preguntó genuinamente curioso. Pensé en la pregunta. Quería una parte de mí, anhelaba a la hija que creía tener. Otra parte sabía que esa hija nunca existió realmente. No lo sé, admití finalmente. A veces pienso en visitarla solo para ver si puedo entender. Otras veces la idea de mirarla a la cara me resulta insoportable. Haz lo que necesites hacer, mi amor, dijo Miguel tomando mi mano. No te juzgaré, sea cual sea tu decisión. La vida continuó su curso. Encontramos pequeñas alegrías en nuestra nueva realidad, un café en la terraza favorita, una película que nos hacía reír, la visita de viejos amigos que permanecieron leales. Sofía Vega, nuestra vecina y amiga, se convirtió en una presencia constante. Viuda desde hacía 5 años, encontró en nosotros una familia adoptiva. Nos traía paella, los domingos ayudaba con los mandados, simplemente estaba ahí cuando la necesitábamos. El primer aniversario del juicio llegó y pasó sin ceremonias. No queríamos conmemorar fechas dolorosas, preferíamos celebrar cada día bueno que teníamos. Fue cerca del segundo aniversario cuando recibí una llamada inesperada. Mercedes Torres, la directora del Centro Penitenciario de Picassent. Señora Navarro, comenzó con voz grave. Me temo que tengo noticias difíciles sobre su hija, Isabel Hernández. Señora Navarro, continuó Mercedes Torres, la directora del Centro Penitenciario de Picassent, con voz grave. Lamento informarle que su hija Isabel ha sido diagnosticada con cáncer de ovario en etapa avanzada. Me quedé inmóvil, el teléfono apretado contra mi oreja, incapaz de procesar completamente lo que acababa de escuchar. Cáncer, logré articular finalmente. Sí, el diagnóstico fue confirmado hace 3 días después de que presentara síntomas severos durante las últimas semanas. Los médicos del hospital penitenciario estiman que... Hizo una pausa como buscando las palabras correctas, que le quedan entre 6 meses y 1 año de vida. Sentí una presión en el pecho como si alguien hubiera colocado una piedra encima. Isabel muriendo, la hija que había intentado matar a su padre, ahora enfrentaba su propia mortalidad. ¿Están seguros?, pregunté sabiendo que era una pregunta absurda. Por supuesto que estaban seguros. Me temo que sí. Ha sido examinada por varios especialistas. El cáncer está en estadio 4 y ha hecho metástasis en otros órganos. Han recomendado quimioterapia paliativa, pero no con fines curativos, solo para intentar prolongar su tiempo y mejorar su calidad de vida. Me senté lentamente en la silla más cercana, intentando procesar toda esta información. ¿Por qué me llama usted personalmente, directora?, pregunté, consciente de que este tipo de comunicación no era habitual. Isabel ha solicitado permiso para verles a usted y al señor Hernández. Entiendo la complejidad de la situación y el trauma que su familia experimentó. Respeto totalmente si desean mantener la distancia, hizo una pausa antes de continuar. Pero como directora de esta institución por más de 20 años he presenciado situaciones similares y sé que a veces un último encuentro puede traer algún tipo de cierre para todas las partes involucradas. Cierre, una palabra tan pequeña para algo tan monumental. Necesito tiempo para pensarlo, respondí. Y necesito hablar con mi esposo. Por supuesto, tómese el tiempo que necesite. Puede contactarme directamente cuando haya tomado una decisión. Después de colgar, permanecí sentada mirando por la ventana hacia el pequeño patio de nuestro apartamento, donde Miguel dibujaba ajeno a la noticia que acababa de recibir. Su silla de ruedas estaba posicionada bajo la sombra de una pérgola cubierta de bugambillas, su mano temblorosa trazando líneas en un cuaderno de dibujo. ¿Cómo le diría que la hija que intentó matarlo estaba muriendo? Querría saberlo siquiera. Preparé 2 tazas de café intentando ganar tiempo, ordenar mis pensamientos. Finalmente me acerqué al patio y coloqué su taza en la mesa junto a él. Está quedando hermoso, comenté mirando el dibujo, un paisaje urbano de Valencia visto desde lo alto. Miguel sonrió, una sonrisa que aún iluminaba sus ojos a pesar de todo lo que habíamos pasado. Estoy pensando en volver a trabajar con acuarelas. Los temblores dan un efecto interesante, casi impresionista. Su capacidad para encontrar belleza, incluso en sus limitaciones, siempre me había conmovido.
Era esta resiliencia la que nos había mantenido a flote durante estos años difíciles. Miguel, dije suavemente sentándome frente a él. Acabo de recibir una llamada de la directora del centro penitenciario. Su mano se detuvo sobre el papel y lentamente levantó la vista hacia mí. Isabel, preguntó su voz apenas un susurro. Asentí. Le han diagnosticado cáncer de ovario en etapa avanzada. Los médicos dicen que le queda menos de 1 año de vida. Miguel se quedó en silencio, su mirada volviendo hacia el dibujo como si allí pudiera encontrar las respuestas que buscaba. Durante largo rato solo se escuchó el suave sonido de las hojas de nuestro pequeño olivo mecidas por la brisa. Cáncer, murmuró finalmente. Tiene 23 años de condena por delante y ahora tal vez no viva ni uno más. Su voz no revelaba emoción alguna, como si estuviera comentando algo que había leído en el periódico sobre una extraña. Quiere vernos, añadí. La directora dice que ha solicitado permiso para una visita. Miguel dejó su lápiz y cerró el cuaderno de dibujo. Giró su silla de ruedas para mirarme directamente sus ojos, reflejando una mezcla compleja de emociones: rabia, tristeza, confusión y sorprendentemente algo que parecía compasión. No sé qué hacer, Rosa, dijo su voz quebrándose ligeramente. Una parte de mí dice que es solo justicia poética, que merece sufrir como me hizo sufrir a mí. Hizo una pausa, su mirada dirigiéndose hacia el horizonte más allá de los tejados de Ruzafa. Otra parte, su voz falló. Otra parte recuerda a la niñita de 5 años que sostenía mi mano en el parque, que decía que yo era su superhéroe. Me arrodillé al lado de su silla sosteniendo sus manos temblorosas. Cualquiera que sea tu decisión, estaré a tu lado. ¿Tú quieres verla?, preguntó. Era una pregunta que me había estado haciendo desde la llamada. Quería ver a la mujer que había destrozado nuestra familia, a la hija que había intentado matar a su propio padre, pero también podría vivir conmigo misma sabiendo que dejé morir a mi única hija sin despedirme. Creo que sí, respondí honestamente. No por ella, sino por mí, por nosotros, para poder cerrar este capítulo de alguna manera. Miguel asintió lentamente. Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente. No es una decisión que pueda tomar ahora mismo. Durante las semanas siguientes, la idea de visitar a Isabel flotó entre nosotros como un fantasma presente en cada conversación no pronunciada, en cada mirada pensativa. Miguel pasaba más tiempo que nunca dibujando, como si en esas líneas pudiera encontrar algún tipo de respuesta. Una noche, mientras cenábamos en silencio, Miguel dejó sus cubiertos y me miró fijamente. He estado pensando mucho en el perdón, dijo. No en perdonar a Isabel, sino en lo que significa realmente perdonar. ¿Y a qué conclusión has llegado?, pregunté. Creo que el perdón no es algo que hacemos por los demás, sino por nosotros mismos. No significa olvidar o excusar lo que pasó. Significa liberarse del peso de cargar con ese odio y resentimiento. Tomó un sorbo de agua antes de continuar. Cuando estaba en esa bodega, en los momentos en que creía que iba a morir, pensaba en Isabel. No con odio, sino con confusión y tristeza. Me preguntaba en qué había fallado como padre para que mi propia hija pudiera hacerme eso. No fallaste, Miguel, dije extendiendo mi mano para tomar la suya. Hicimos lo mejor que pudimos. Tal vez, respondió. Pero ahora me pregunto si muero mañana. ¿Quiero irme con este peso? ¿Con esta pregunta sin respuesta? ¿Entonces quieres verla? Miguel respiró profundamente. Sí, quiero verla una última vez. No por ella, sino por mí. Necesito mirarla a los ojos y preguntarle cara a cara por qué. Necesito escuchar su respuesta mientras aún tengo tiempo. Al día siguiente llamé a la directora Torres para informarle de nuestra decisión. Acordamos una fecha para la visita 3 semanas después. Tiempo suficiente para prepararnos mentalmente, pero no tanto como para arriesgarnos a que la condición de Isabel se deteriorara demasiado. Les agradezco esta decisión, dijo la directora. Sé que no ha sido fácil. No lo hacemos por ella, aclaré. Lo hacemos por nosotros. Lo entiendo perfectamente, señora Navarro, y sin embargo, sea cual sea la motivación, creo que es lo correcto. Las 3 semanas pasaron en un extraño limbo. La vida cotidiana continuaba: las clases en la universidad, las sesiones de fisioterapia de Miguel, las visitas de Sofía, pero todo parecía teñido por la inminente visita. Consulté con el doctor Vidal, el psiquiatra de Miguel, sobre cómo manejar la situación. Es una decisión valiente, comentó después de escucharme, pero deben estar preparados para cualquier resultado. Isabel puede estar arrepentida o puede seguir justificando sus acciones. Puede intentar manipularlos emocionalmente, consciente o inconscientemente.
¿Cómo nos protegemos de eso? Estableciendo límites claros antes de ir. Decidan exactamente qué quieren preguntar y qué están dispuestos a escuchar. No se dejen llevar por la emoción del momento. Y lo más importante, recuerden por qué están haciendo esto por ustedes, no por ella. La mañana de la visita amaneció lluviosa, un día gris, que parecía reflejar la gravedad de lo que estábamos a punto de hacer. Miguel insistió en afeitarse y vestirse formalmente a pesar de que los temblores hacían la tarea casi imposible. Le ayudé con paciencia, entendiendo la importancia que tenía para él presentarse con dignidad. El centro penitenciario de Picassent, a unos 20 kilómetros de Valencia, era un complejo imponente de edificios grises rodeados por altos muros. La directora Torres nos recibió personalmente en la entrada, un gesto que agradecimos. Isabel está en la enfermería del centro, explicó mientras nos guiaba por los pasillos. Ha estado recibiendo quimioterapia durante las últimas 2 semanas. Debo advertirles que su apariencia ha cambiado significativamente desde la última vez que la vieron. ¿Sabe ella que venimos hoy?, preguntó Miguel. Sí, se lo informé ayer. Está nerviosa pero agradecida. Agradecida, pensé. Qué palabra tan inadecuada para la situación. Finalmente llegamos a una sala privada dentro del área médica. No era la típica sala de visitas con separadores de plexiglas y teléfonos. Era una habitación pequeña pero luminosa con una mesa redonda y varias sillas. Diseñada para visitas especiales, supuse, para esos momentos en que incluso el sistema penitenciario reconoce la necesidad de humanidad. Les daré privacidad, dijo la directora. Habrá un guardia afuera, pero no interrumpirá a menos que sea necesario. Asentimos y la directora salió dejándonos solos con nuestros pensamientos y la expectativa del reencuentro. Unos minutos después la puerta se abrió nuevamente. Una guardia entró primero, seguida por una figura que apenas reconocí como mi hija. Isabel estaba extremadamente delgada, casi esquelética. Su cabello, antes largo y brillante, ahora era corto y ralo, evidencia de la quimioterapia. Su piel tenía un tono amarillento y sus ojos, hundidos en ojeras profundas, parecían demasiado grandes para su rostro demacrado. Caminaba lentamente con evidente esfuerzo. La guardia la ayudó a sentarse y luego se retiró discretamente, cerrando la puerta tras de sí. Papá, susurró Isabel cuando Miguel entró en su silla de ruedas. Mamá. Nos sentamos en lados opuestos de la mesa, un silencio pesado entre nosotros. ¿Qué se le dice a la hija que intentó matarte, que ahora está muriendo? Gracias por venir, comenzó la voz débil. Sé que no lo merezco. Miguel la estudió por un largo momento. ¿Por qué pediste vernos?, Isabel preguntó finalmente. Ella respiró hondo, una respiración que parecía causarle dolor. Porque estoy muriendo y no quiero irme cargando todo este peso sin al menos intentar explicar, sin al menos decir personalmente cuánto me arrepiento. El arrepentimiento no cambia lo que pasó. Respondí más duramente de lo que pretendía. Lo sé. Asintió, lágrimas silenciosas escurriendo por su rostro demacrado. Nada de lo que diga o haga puede cambiar lo que hice. No estoy pidiendo perdón, solo comprensión, tal vez. Miguel se inclinó ligeramente hacia adelante. Entonces explícanos, Isabel. Ayúdanos a entender cómo nuestra hija se convirtió en alguien capaz de hacer lo que hiciste. Ella se secó las lágrimas con la manga del uniforme penitenciario, ahora demasiado ancho para su cuerpo que se consumía. Comenzó con pequeñas mentiras, dijo. Mateo perdiendo dinero en apuestas. Yo encubriéndolo, escondiéndoles la verdad a ustedes. Luego las deudas crecieron. Él comenzó a involucrarse con gente peligrosa, traficantes, prestamistas. Hizo una pausa, su respiración difícil. Un día lo encontré buscando países sin tratados de extradición. Me aterroricé. Él dijo que necesitábamos dinero, mucho dinero rápido. Sugirió robar un banco, secuestrar a alguien para pedir rescate. Ideas locas, desesperadas. Miró directamente a Miguel, sus ojos rojos, fijos en los de él. Fue entonces cuando pensé en ustedes, en el dinero de los ahorros en la casa. Era una cantidad que podría resolver los problemas de Mateo. Comencé a imaginar cómo conseguir acceso. La idea de la bodega surgió cuando supe que mamá tendría que viajar para cuidar al abuelo. Bajó la cabeza avergonzada. Al principio era solo para que estuvieras fuera del camino por unos días, papá, para que tuviéramos tiempo de transferir el dinero y salir del país. No era para que sufrieras tanto. No era para que te quedaras sin agua, sin comida. Pero sucedió, dijo Miguel suavemente. Me dejaste ahí sabiendo que yo podría morir.
Si su voz era solo un susurro, cuando me di cuenta de cuánto estabas sufriendo ya era demasiado tarde. No podíamos simplemente liberarte, nos denunciarías. Entonces continué. Cada día se hacía más fácil ignorar tus súplicas, ignorar lo que estábamos haciendo. ¿Cómo puede una hija hacerle eso a su propio padre?, pregunté. La incomprensión aún me atormentaba después de tantos años. Isabel levantó los ojos rojos de lágrimas. No tengo una respuesta que tenga sentido, mamá. Creo que eso es lo que más me asusta. ¿Cómo pude transformarme en ese monstruo? ¿Cómo pude justificar aquellas acciones? Es como si por algún tiempo me hubiera convertido en otra persona, alguien que no reconozco. Pero había algo más que necesitaba entender, algo que había estado carcomiendo mis pensamientos desde que todo esto comenzó. Siempre fuiste una niña sensible, Isabel. Incluso en tu adolescencia rebelde nunca mostraste esta crueldad. ¿Qué cambió? Isabel miró hacia la ventana, hacia el cielo gris de Valencia que se veía a través de las rejas. Creo que fue un proceso gradual. Cuando papá enfermó sentí que perdía no solo al padre que conocía, sino también tu atención, mamá. De repente todo giraba en torno a él, a su enfermedad. Sé que suena egoísta y terrible, pero me sentí desplazada. Volvió a mirarnos sus ojos suplicantes. Y luego conocí a Mateo. Él me daba toda la atención que creía merecer. Me hacía sentir importante, central en su vida. Pero esa atención venía con un precio. Poco a poco comenzó a aislarme de mis amigos, a controlar mis decisiones. Para cuando me di cuenta de quién era realmente, ya estaba demasiado enredada en su red. Eso suena a que estás culpando a Mateo por todo, observó Miguel. No negó rápidamente. Él fue parte del problema, pero yo tomé mis propias decisiones. Pude haber dicho no. Pude haber buscado ayuda. Elegí no hacerlo porque en algún nivel quería lastimarte, papá. Quería que sintieras el mismo dolor, la misma insignificancia que yo sentí cuando percibía que nunca era suficiente para ti. Sus palabras me impactaron. Nunca había considerado que Isabel pudiera sentirse así. Tan ciegos habíamos estado a sus necesidades emocionales. Miguel se quedó en silencio por un largo tiempo, solo observando a su hija. Luego, para mi sorpresa, extendió su mano temblorosa sobre la mesa. Isabel la miró choqueada antes de colocar excitantemente su propia mano fría y flaca sobre la de él. Tengo una pregunta, dijo, y quiero que me la respondas con total honestidad. Ella asintió nerviosa. Si pudieras volver en el tiempo, ¿aún harías lo mismo? La pregunta flotó en el aire por varios segundos. Isabel cerró los ojos, lágrimas corriendo libremente. No respondió con convicción. Preferiría haber muerto a manos de esos acreedores que hacer lo que les hice a ustedes a los dos. Miguel apretó ligeramente su mano. Te creo. No eran palabras de perdón. No exactamente, pero había en ellas un reconocimiento de la humanidad que le quedaba a Isabel. A pesar de todo, hablamos por una hora más sobre su vida en prisión, sobre su tratamiento para el cáncer limitado, dadas las circunstancias, sobre Mateo, quien había sido transferido a otra penitenciaría después de un conflicto con otros internos. Cuando el tiempo terminó, Isabel nos miró con una intensidad desesperada. «¿Puedo preguntar una cosa?», sentimos. «¿Volverán antes de que yo...?» No pudo terminar la frase. Miguel y yo intercambiamos miradas. No habíamos discutido eso aún. «Volveremos», respondió Miguel para mi sorpresa. «No prometemos perdón, Isabel, pero no te dejaremos pasar por esto sola». Ella sollozó, cubriendo su rostro con las manos. «Gracias. No lo merezco, pero gracias». A la salida de la penitenciaría, sentados en el coche, le pregunté a Miguel por qué había prometido volver. Porque, respondió lentamente, a pesar de todo, ella sigue siendo nuestra hija. Y porque cargo suficiente rabia y rencor para una vida. No quiero cargar también el peso de haberla abandonado en sus últimos momentos. Durante el viaje de regreso a Valencia, ambos permanecimos en silencio, procesando lo que acababa de ocurrir. El reencuentro había sido tan difícil como esperábamos, pero también revelador. Las explicaciones de Isabel, aunque no justificaban sus acciones, al menos arrojaban algo de luz sobre sus motivaciones. ¿Crees que podríamos haberlo evitado?, pregunté finalmente cuando las luces de la ciudad comenzaron a aparecer en el horizonte. Si hubiéramos prestado más atención a sus sentimientos, si hubiéramos visto las señales. No lo sé, Rosa, respondió Miguel mirando por la ventana. Tal vez sí, tal vez no. Es fácil culparnos en retrospectiva, pero la verdad es que todos somos adultos responsables de nuestras propias decisiones. Isabel eligió hacer lo que hizo independientemente de cómo se sentía respecto a nosotros.
Asentí sabiendo que tenía razón, pero aún sintiendo una punzada de culpa. Como madre siempre te preguntas si pudiste haber hecho más, si pudiste haber cambiado el rumbo de las cosas. En las semanas siguientes establecimos una rutina de visitas quincenales a Picassent. Cada vez Isabel parecía más débil el cáncer, consumiéndola rápidamente a pesar de la quimioterapia. El cabello que le quedaba terminó cayendo por completo y su piel adquirió un tono grisáceo casi transparente. Durante estas visitas las conversaciones fueron evolucionando. Inicialmente centrándose en explicaciones y disculpas, gradualmente se transformaron en algo más profundo, más humano. Isabel comenzó a hablar sobre su infancia, sus recuerdos felices con nosotros, las esperanzas que tuvo una vez para su vida. ¿Recuerdas cuando me llevaste a ver la Sagrada Familia en Barcelona?, le preguntó a Miguel durante una visita. Tenía unos 8 años. Me explicaste cada detalle, cada simbolismo. Fue entonces cuando decidí que aunque no quería ser arquitecta como tú, quería crear algo bello en el mundo. Miguel sonrió, el recuerdo claramente vívido para él también. Dijiste que querías ser pintora para poder capturar la luz tal como Gaudí lo hacía con sus vidrieras. Lo intenté, ¿sabes?, dijo Isabel suavemente. Durante mi primer año en la universidad, tomé clases de arte junto con mis estudios de administración. Pero luego escuché a alguien decir que nunca sería tan buena como tú en nada creativo, que debería buscar algo más práctico. Creo que fue ahí donde comencé a rendirme con mis propios sueños. ¿Quién dijo eso?, preguntó Miguel sorprendido. No importa ahora, respondió ella. Lo que importa es que lo creí. Permití que las opiniones de otros definieran mis límites. En otra visita llevamos un álbum de fotos antiguas. Isabel las revisó con manos temblorosas, deteniéndose en una imagen de los tres en la playa de la Malvarrosa, todos sonriendo bajo el sol mediterráneo. Era tan feliz ese día, murmuró. ¿Qué nos pasó? ¿Cómo perdimos eso? La vida pasó, respondí tomando su mano. Las expectativas, los malentendidos, las cosas no dichas que se acumulan con el tiempo. Si pudiera hacer todo de nuevo. Comenzó pero se detuvo sabiendo que no tenía sentido hablar de imposibles. Con cada visita sentía cómo una parte del hielo alrededor de mi corazón se derretía. No era perdón exactamente. Era algo más complejo, más matizado. Una aceptación de que esta mujer frágil muriendo ante nuestros ojos era a la vez la niña que amamos y la adulta que nos traicionó. Ambas verdades coexistían incómodamente pero innegablemente. Miguel experimentó una transformación similar. Comenzó a llevar sus cuadernos de dibujo a las visitas, a veces bocetando mientras hablábamos, otras veces mostrándole a Isabel su trabajo reciente. Era su forma de compartir, de reconectar sin palabras. Fue durante nuestra 6ª visita cuando Isabel nos hizo una petición inesperada. Quisiera ver el mar una última vez, dijo. Sé que probablemente no sea posible dadas las circunstancias, pero tenía que pedirlo. La directora Torres, quien había seguido nuestro caso con especial interés, intercedió ante el juez de vigilancia penitenciaria. Dada la condición terminal de Isabel y su comportamiento ejemplar en prisión, se le concedió un permiso extraordinario 4 horas fuera del centro, escoltada por 2 guardias para visitar la playa. Elegimos un día entre semana a principios de otoño, cuando la playa de la Malvarrosa estaría menos concurrida. Isabel fue trasladada en una ambulancia penitenciaria ya demasiado débil para caminar distancias largas. Los guardias, mostrando una humanidad que agradecimos, se mantuvieron a una distancia discreta. Colocamos una silla de playa para Isabel y otra para Miguel junto a una sombrilla para protegerlos del sol. El mar Mediterráneo se extendía ante nosotros azul y tranquilo, las suaves olas rompiendo en la orilla con un ritmo hipnótico. Es exactamente como lo recordaba, dijo Isabel respirando profundamente el aire salado. Cuando estaba en mi celda cerraba los ojos e intentaba recordar este olor, este sonido. Era mi forma de escapar aunque fuera por unos minutos. Miguel tomó su mano, un gesto que habría sido impensable meses atrás. Los médicos dicen que el contacto con la naturaleza es terapéutico, comentó. Algo sobre recordarnos que somos parte de algo más grande. Isabel sonrió débilmente. ¿Sabes qué es lo más difícil de estar muriendo? No es el dolor ni siquiera el miedo. Es el arrepentimiento. Todas las cosas que no hice, todas las palabras que no dije, todas las heridas que causé y que ya no puedo sanar. Estamos aquí ahora, dije sentándome en la arena junto a ella. Eso cuenta para algo.
Permanecimos así durante horas, hablando a veces, otras simplemente contemplando el horizonte en un silencio cómodo que nunca habríamos creído posible de nuevo. Cuando llegó el momento de regresar, Isabel miró una última vez hacia el mar. «Gracias por esto», dijo, «por permitirme un último recuerdo hermoso». 2 semanas después recibimos una llamada de la directora Torres. Isabel había sido trasladada al hospital penitenciario con dificultades respiratorias. Los médicos no esperaban que sobreviviera más de unos días. Acudimos inmediatamente. La encontramos en una pequeña habitación privada conectada a oxígeno, su cuerpo ahora apenas un esbozo de la mujer que había sido. Pero sus ojos, cuando nos vio entrar, se iluminaron con un reconocimiento y una gratitud que trascendían palabras. Durante los 2 días siguientes nos turnamos para estar con ella. Le leíamos sus libros favoritos, compartíamos recuerdos, simplemente sosteníamos su mano cuando el dolor se intensificaba. Miguel dibujó un retrato de ella no como estaba ahora, sino como la recordaba en sus mejores momentos, llena de vida y posibilidades. «¿Puedo pedirles algo más?», preguntó en un momento de lucidez, su voz apenas audible. «Lo que sea», respondí. «Cuando todo esto termine, cuando yo me haya ido, sean felices. No dejen que lo que pasó, lo que yo hice, defina el resto de sus vidas. Encuentren alegría de nuevo, por favor». Miguel se inclinó hacia ella, besando suavemente su frente. «Lo intentaremos», prometió. «Por ti». Isabel falleció al amanecer del 3er día mientras dormíamos en sillas junto a su cama. Se fue en silencio, su rostro sereno, como si finalmente hubiera encontrado la paz que tanto buscó. El funeral fue pequeño, solo nosotros 2, y algunos funcionarios de la penitenciaría que le habían tomado afecto durante su tiempo allí. Mateo no asistió, aunque había recibido autorización. Miguel, ahora casi completamente dependiente de la silla de ruedas, arrojó un puñado de tierra sobre el ataúd. «Adiós, hija», susurró. «Que encuentres la paz que no pudiste encontrar aquí». El cementerio de Valencia, con sus cipreses y mármol blanco, parecía extrañamente sereno ese día. Una leve brisa mecía las coronas de flores y el sol otoñal iluminaba las lápidas con una luz dorada. Mientras observábamos cómo bajaban el ataúd a su lugar final de descanso, sentí una extraña mezcla de emociones: tristeza por la hija que había perdido 2 veces, primero por sus acciones y luego por la muerte, alivio por el fin de su sufrimiento, y un sentimiento indefinible, casi de liberación, como si un peso que no sabía que cargaba hubiera sido levantado de mis hombros. De regreso a casa, Miguel permaneció en silencio contemplando el paisaje urbano de Valencia a través de la ventanilla del coche. «¿En qué piensas?», pregunté suavemente. «En los círculos de la vida», respondió. «En cómo comenzamos, cómo terminamos y todas las decisiones entre ambos puntos que nos llevan por caminos que nunca imaginamos». Esa noche, después de que Miguel se durmiera, me senté en nuestro pequeño patio bajo las estrellas. Saqué la caja donde había guardado todas las cartas de Isabel durante estos años. Las releyó una por una, reconociendo ahora una progresión en ellas, desde la desesperación y la autocompasión iniciales, hacia una comprensión más profunda y un arrepentimiento genuino. La última carta, recibida apenas una semana antes de su diagnóstico, terminaba con palabras que resonaban ahora con un nuevo significado. «No puedo cambiar el pasado, pero he aprendido que cada día es una nueva oportunidad para ser mejor, para causar menos daño, para aportar algo de luz en lugar de oscuridad. Quizás esa sea la única redención posible, no borrar lo que hicimos, sino comprometernos a no hacerlo de nuevo y a reparar lo que podamos, mientras aún tenemos tiempo». Las semanas siguientes al funeral fueron extrañamente pacíficas. Era como si, habiendo cerrado ese doloroso capítulo, pudiéramos finalmente mirar hacia adelante sin que el pasado proyectara constantemente su sombra sobre nosotros. Miguel continuó con sus dibujos, ahora experimentando con pinturas al óleo adaptadas para sus manos temblorosas. Yo retomé la escritura, un pasatiempo que había abandonado años atrás. Juntos comenzamos a reconstruir una vida que, si bien nunca sería la misma, podía aún contener belleza y significado. Sofía siguió siendo una presencia constante y reconfortante. Un día, mientras tomábamos café en nuestra terraza favorita, me hizo una pregunta que había estado evitando. «¿La perdonaste?», preguntó directamente, a la manera franca que siempre había sido su estilo. «A Isabel Gael, ¿llegaste a perdonarla?», al final reflexioné antes de responder, observando a las palomas que se arremolinaban alrededor de las migajas de pan en la plaza. «No sé si perdonar es la palabra correcta», dije finalmente. «Creo que llegué a entenderla mejor».
a ver más allá de lo que hizo a la persona completa con todas sus contradicciones y complejidades. Y en ese entendimiento encontré una forma de hacer las paces con lo sucedido. Sofía asintió comprendiendo, y Miguel es más difícil para él, admití. Lo que Isabel le hizo fue más directo, más físico, pero creo que también encontró una forma de reconciliación. No con lo que pasó, sino con el hecho de que pasó y que no podemos cambiarlo. Las estaciones cambiaron. El invierno se dio paso a la primavera y la primavera al verano. La condición de Miguel continuó deteriorándose gradualmente como los médicos habían predicho. Para el aniversario de la muerte de Isabel necesitaba ayuda incluso para las tareas más básicas. Contratamos a un cuidador a tiempo completo, Javier, un hombre joven con una paciencia infinita y un buen sentido del humor que Miguel apreciaba especialmente. Me permitió mantener mi trabajo en la universidad sabiendo que Miguel estaba bien atendido durante mis horas de ausencia. Un día, regresando de mis clases, encontré a Miguel sentado en su silla en el patio contemplando una pintura que acababa de terminar. Era un retrato familiar, yo e Isabel, no como había sido al final, sino como habría sido en un mundo donde las cosas hubieran sido diferentes. Una mujer de unos 30 y tantos años, sonriente con el mismo brillo en los ojos que había tenido de niña. Es hermoso, dije, colocando mis manos sobre sus hombros. Es mi forma de recordarla, explicó. No como la persona que intentó lastimarme, sino como la hija que amamos y como la mujer que podría haber sido en diferentes circunstancias. Le besé la mejilla sintiendo la humedad de una lágrima que había escapado sin que él se diera cuenta. Creo que a ella le habría gustado. Esa noche, mientras le ayudaba a prepararse para dormir, Miguel me miró con una intensidad que me recordó al hombre que había conocido tantos años atrás, fuerte y decidido. Rosa dijo, creo que hemos cumplido la promesa que le hicimos a Isabel. ¿A qué te refieres? Le prometimos intentar ser felices de nuevo. Y creo que lo hemos logrado a nuestra manera. No es la felicidad que imaginamos una vez, pero es genuina. Reflexioné sobre sus palabras mientras me acostaba a su lado. Tenía razón. A pesar de todo, la enfermedad de Miguel, la traición de Isabel, el dolor y la pérdida, habíamos encontrado un camino hacia algo que, si no era exactamente felicidad en su sentido más convencional, era una paz profunda y verdadera. 5 años después de la muerte de Isabel, la vida había encontrado un nuevo ritmo. Miguel, ahora completamente dependiente de cuidados, las 24 horas había adaptado su arte a sus limitaciones crecientes. Utilizaba tecnología de seguimiento ocular para dirigir pinceles robóticos, creando obras sorprendentemente emotivas y técnicamente impresionantes. Yo me había jubilado anticipadamente para pasar más tiempo con él, complementando nuestros ingresos con trabajos ocasionales de traducción y edición que podía realizar desde casa. Nuestro pequeño apartamento en Ruzafa se había convertido en un verdadero hogar lleno de arte, libros y plantas. Las paredes estaban cubiertas con las pinturas de Miguel y fotografías de nuestra vida juntos. Entre ellas, en un lugar discreto pero visible, un pequeño retrato de Isabel. En un día particularmente hermoso de primavera, llevé a Miguel al jardín del Turia, el antiguo cauce del río convertido en parque que serpentea a través de Valencia. Era uno de nuestros lugares favoritos, un oasis verde en medio de la ciudad. Mientras paseábamos bajo los naranjos en flor, Miguel me pidió que detuviera la silla de ruedas junto a una de las fuentes. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó. Martes, respondí confundida. Es el aniversario del día que encontraste el sótano, dijo suavemente. Han pasado 8 años. Me sorprendió que lo recordara. Yo había intentado deliberadamente no mantener un registro de esas fechas dolorosas. Tanto tiempo, murmuré. Y tampoco, añadió. A veces siento como si hubiera sido ayer. Otras veces como si hubiera sido en otra vida. Se quedó en silencio un momento observando a los niños que jugaban cerca, sus risas resonando en el aire primaveral. He estado reflexionando mucho últimamente, continuó, sobre el perdón, la justicia, la venganza. Todas esas palabras que usamos para intentar dar sentido a lo que nos sucede. ¿Y a qué conclusión has llegado? Que al final lo único que realmente importa es cómo elegimos vivir después de que nos lastiman. Podemos permitir que el dolor nos defina, que nos endurezca, o podemos usarlo como una lente a través de la cual vemos el mundo con más compasión. Sus palabras me recordaron algo que había leído años atrás en un libro de filosofía, que el sufrimiento, si no nos destruye, puede abrirnos a una comprensión más profunda de la condición humana. Sabes, dijo Miguel tomando mi mano, nunca te agradecí adecuadamente.
¿Por qué? Por salvarme, no solo de esa bodega sino después, por estar ahí cada día ayudándome a encontrar razones para seguir adelante cuando lo único que quería era rendirme. No necesitas agradecerme, respondí apretando su mano. Habría hecho lo mismo por mí. Lo sé, y eso es lo que lo hace tan especial. Esa noche, mientras cenábamos en la terraza bajo las estrellas, Miguel propuso un brindis. Por Isabel, dijo levantando su copa de vino con ayuda de un soporte especial. Me quedé paralizada por un momento sorprendida. Por Isabel sí, confirmó. No por lo que hizo, sino por lo que nos enseñó. Sobre nosotros mismos, sobre la fragilidad de las relaciones humanas, sobre la capacidad de sanar incluso las heridas más profundas. Con cierta vacilación levanté también mi copa. Por Isabel. El vino tenía un sabor agridulce como la vida misma. Los años siguieron pasando. Miguel entró en la fase final de su esclerosis múltiple, pero seguía creando arte, dictando novelas a un software de reconocimiento de voz, encontrando formas de expresarse a pesar de las limitaciones crecientes de su cuerpo. Yo cuidaba de él con la ayuda de Javier y de varios otros cuidadores y amigos que se habían convertido en una especie de familia extendida para nosotros. Sofía, ahora también jubilada, pasaba casi todos los días con nosotros trayendo comida casera y las últimas noticias del barrio. Un día, mientras revisaba viejos documentos, encontré algo inesperado: una carta de Mateo enviada desde la prisión El Dueso en Santander. Había llegado semanas después del funeral de Isabel, pero en la confusión de ese tiempo había sido archivada y olvidada. Dudé antes de abrirla, preguntándome si debería simplemente desecharla. Finalmente la curiosidad pudo más. Estimado señor y señora Navarro Hernández, no espero ni merezco su perdón. Solo escribo para expresar mi más profundo arrepentimiento por el dolor que les causé, especialmente al señor Hernández. Isabel me contó sobre su enfermedad y su fallecimiento. También me habló de la generosidad que mostraron al visitarla en sus últimos días. Fue más de lo que cualquiera de nosotros merecía. Quiero que sepan que no pasa un día sin que piense en lo que hicimos y en cómo afectó sus vidas. No hay excusas válidas, aunque en su momento intenté encontrarlas. La codicia, el miedo y la debilidad moral me llevaron a participar en algo imperdonable. No busco reducir mi sentencia ni obtener beneficios. Solo quería que supieran que, por lo que vale, lamento profundamente mis acciones y rezo cada día por su bienestar. Atentamente, Mateo Álvarez. Le mostré la carta a Miguel esa noche. La leyó en silencio, su expresión inescrutable. ¿Le crees?, pregunté cuando terminó. Reflexionó un momento antes de responder. No lo sé. Tal vez. La prisión cambia a las personas, a veces para mejor, a veces no. Pero no importa realmente, ¿verdad? Sea sincero o no, no cambia lo que pasó. Deberíamos responder: no veo por qué. Ese capítulo está cerrado para nosotros. Y así era. Había una cierta simetría poética en ello. La historia, que comenzó en una bodega oscura, terminaba aquí en un apartamento luminoso lleno de arte y amor, con dos personas que habían encontrado la forma de seguir adelante sin olvidar, pero también sin quedar atrapadas en el pasado. Una tarde de otoño, 10 años después de aquellos terribles días en la bodega, Miguel me pidió que lo llevara a su estudio. Había estado trabajando en secreto en algo, dictando instrucciones a Javier cuando yo no estaba. Era un tríptico, 3 lienzos que juntos formaban una narrativa visual poderosa. El primero mostraba oscuridad, figuras apenas distinguibles en sombras profundas, evocando claramente los días de cautiverio. El segundo representaba un período de transición, luces y sombras, entremezcladas figuras luchando por emerger de la penumbra. El tercero era una explosión de luz y color, con 3 figuras reconocibles como Miguel, Isabel y yo. No como éramos, sino como podríamos haber sido en un mundo más amable. Se titula Redención, explicó. No porque lo que pasó pueda ser redimido, sino porque nosotros encontramos una forma de redención a través de ello. Lo abracé con cuidado, consciente de su fragilidad física, pero también de su increíble fortaleza interior. Es hermoso, dije. Y verdadero. Pensé que podríamos donarlo al Centro de Arte Contemporáneo, sugirió. Anónimamente. Tal vez ayude a alguien más que esté pasando por su propia oscuridad. Así lo hicimos. El tríptico fue instalado en una sala dedicada al arte como terapia y sanación. No llevaba nuestros nombres, solo el título y una pequeña placa con una cita que Miguel había elegido cuidadosamente. La diferencia entre la justicia y la venganza es que la justicia termina, pero la venganza perpetúa el ciclo de dolor.
El verdadero desafío no es hacer que otros paguen por sus errores, sino encontrar la forma de no permitir que esos errores definan quiénes somos. Hoy, mientras Miguel descansa en la habitación contigua, reflexiono sobre el largo camino que hemos recorrido. Su enfermedad ha progresado hasta el punto donde los médicos dicen que le quedan pocos meses. Pero incluso ahora hay una serenidad en él que irradia hacia todos los que lo rodean. La traición de Isabel nos enseñó dolorosamente que las personas que más amamos pueden ser capaces de las peores crueldades, pero también nos enseñó sobre la resiliencia, sobre la capacidad humana de sobrevivir a lo impensable. A veces, cuando miro antiguas fotografías familiares, siento una punzada de nostalgia por la vida que teníamos antes, por la inocencia perdida, por la confianza que nunca recuperaremos completamente. Pero luego miro a Miguel, a su fuerza silenciosa ante todo lo que enfrentó, y siento una nueva forma de amor crecer, más sabio, más cauteloso quizás, pero también más profundo. Nuestra historia no termina con un final feliz de cuento de hadas. Termina con la cruda realidad de vidas para siempre alteradas por decisiones terribles. Pero también termina con la determinación de encontrar significado incluso en las peores circunstancias, de nunca permitir que la crueldad de otros defina quiénes somos, de amar a pesar de todo, porque al final es solo eso lo que realmente importa. Hoy, cuando los amigos preguntan cómo logramos seguir adelante después de todo lo que pasamos, digo simplemente que aprendimos la diferencia entre justicia y venganza. Justicia fue ver a Isabel y Mateo enfrentar las consecuencias de sus actos. Venganza habría sido permitir que el odio por ellos consumiera el resto de nuestras vidas. Elegimos la vida imperfecta, dolorosa a veces, pero nuestra. Y en esa elección encontramos nuestra propia forma de liberación. Como Miguel suele decir con esa sabiduría tranquila que ha desarrollado a través de los años, nunca sabremos por qué las personas hacen lo que hacen. Lo único que podemos controlar es cómo respondemos a ello. Y tal vez al final esa sea la única libertad que realmente importa.